Visor País a través del Venezolano TV y retransmitido a través de aporrea.org y otras emisoras alternativas y comunitarias que están tomando el audio y se están atreviendo a poder generar elementos de debate a través de las referencias que nosotros estamos tratando de generar en este programa. Quisiera arrancar la editorial del día de hoy, este primer segmento, con la muerte de Fidel Castro. Vamos a tomar como referencia unas palabras dichas por el presidente Rafael Correa. Vamos a ponerlas tomadas de aporrea.org. Rafael Correa en Cuba, como cantó Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Tomo esta referencia, más allá de tomar todo lo que ha sido la liturgia, el velorio, el sepelio del expresidente Fidel Castro, del mandatario de Cuba, porque me llama mucho la atención que un presidente como Correa, que por supuesto siempre mostró su afinidad a Fidel Castro, utilice esta frase de Ali Primera para tratar de exaltar la figura del presidente Fidel. Y por eso esta editorial he querido llamarla Han muerto varios Fidel. Porque Fidel, la figura de Fidel al final termina sirviendo para muchas dimensiones. Los opositores anticastristas ubicados en Miami salen a festejar la muerte de Fidel Castro, señalando que él fue un asesino, que hubo juicios sumariales al principio del periodo del proceso revolucionario en Cuba. Otros lo exaltan como una referencia política antiimperialista, tal como lo comentó Tsipras, el primer ministro griego, en el acto que se desarrolló en conmemoración a el momento de su muerte desde la Plaza de la Revolución. Y otros utilizan la figura de Fidel Castro para asociar con la amistad del presidente, con el presidente Chávez, exaltar lo que fue el proceso de integración en América Latina y la dignidad de los pueblos. Al final, también la matriz de opinión en relación a su condición de dictador en Cuba, entonces ocupa también otro espacio. La verdad es que hubo varios Fidel. Y Fidel al final como que sirvió para muchas cosas y ha servido y seguirá sirviendo para muchas cosas. Yo quisiera hacer énfasis en algunas realidades en este sentido. Efectivamente, lo que hubo en Cuba fue un esfuerzo por desarrollar una revolución que se basó en la dignidad de un pueblo cansado de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Pero también es verdad que la conducción del proceso político en Cuba degeneró lamentablemente en un modelo que dista mucho de la posibilidad de ser señalado de participativo, protagónico, democrático. El sistema de partido único evidentemente va en profunda contradicción con lo que es la diversidad y la pluralidad que pueda representar un modelo socialista. Representó también el bloqueo contra Cuba una referencia importante. Quizás el bloqueo fue uno de los elementos que condujo a el hecho de que Cuba se convirtiera en la reproducción de un modelo que tomó mucho de los elementos estalinistas del proceso soviético y lo adaptara a una versión tropicalizada. Aparte de ello, también reconocer las bondades de Fidel Castro como un líder carismático que tuvo la posibilidad de manejar las circunstancias para poder preservarse en el poder durante tantos años y los beneficios generados a la población cubana en relación con el acceso a los elementos básicos de subsistencia aún a pesar del bloqueo, como es el asunto de la salud, de la alimentación, de la educación. Pero por otra parte, el hecho de haber tenido que desarrollar un periodo especial como consecuencia de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el padecimiento que ha tenido que vivir Cuba y la diáspora que ha generado la salida de muchos cubanos del territorio de la isla como consecuencia del rechazo y la distancia al proceso conducido por Fidel Castro. Es una amalgama de combinaciones de factores que evidentemente no se pueden resumir en pocos minutos. Lo que sí se puede resumir en pocos minutos es la significación de la figura de Fidel Castro en el contexto internacional.
y el influjo que tuvo en el gobierno del presidente Chávez y la determinación que tuvo en la escogencia de Nicolás Maduro como presidente de la República. Al final, Fidel Castro vio un periodo de esplendor final de su periodo como consecuencia de la vinculación directa con un líder como Hugo Chávez Frías, que podía darle soporte y financiamiento a la épica del proceso revolucionario en Cuba. En contraprestación a eso, por supuesto, el gobierno de Venezuela recibió la posibilidad del desarrollo de toda una plataforma en el contexto internacional que soportó la posibilidad de la fama, de la referencia del proceso revolucionario venezolano encabezado por el presidente Hugo Chávez Frías. Como verán, no me mueve ni la más extrema simpatía ni fanatismo por la figura de Fidel Castro, ni me mueve ningún tipo de desprecio en relación con el gobierno de manera absolutamente visceral en relación con lo que se ha vivido en Cuba. Quisiera exaltar la capacidad de aguante del pueblo cubano, por una parte. Por otra parte, las circunstancias sobre las cuales tuvo que resistir un gobierno los embates del bloqueo y de las políticas de imperialismo y en el caso de Fidel muy particularmente el hecho de los continuos intentos de asesinato y de magnicidio que se generaron, develados además por fuentes del Departamento de Estado y de la CIA. En todo caso, estoy absolutamente seguro que Fidel Castro se convirtió en lo que se convirtió, entre otras cosas, por la gran responsabilidad del gobierno o de los gobiernos de los Estados Unidos de elevarlo y convertirlo en la figura que fue, en la responsabilidad del bloqueo en contra de la isla, en contra de la población, que al final terminó siendo la excusa para poder generar todo el reordenamiento que pretendió generar el proceso revolucionario y el régimen encabezado por Fidel Castro. Hoy Cuba es otra. Hoy Cuba está buscando restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, con la variante de que ahora Donald Trump es el presidente próximamente a asumir el cargo en los Estados Unidos y ya no está Venezuela para poder económicamente apoyar y sustentar la dura etapa de recrudecimiento de la crisis económica en Cuba. Así que creo que se generan interesantes expectativas de una etapa, el cierre de una etapa en Cuba y el nacimiento de una posible nueva etapa en construcción a partir de la figura bastante distante de Raúl del pueblo cubano. Esperemos qué sucede en este sentido y sin duda alguna rechacemos las cosas negativas y reconozcamos las cosas positivas que se generaron como consecuencia de una torpeza, de una política que estoy seguro que fue generada por parte de este bloqueo de los Estados Unidos. En el próximo segmento vamos a analizar entonces 4 informaciones que hemos seleccionado y que hemos considerado relevantes para compartir con ustedes nuestra opinión. Continuamos en Visor País. Vamos a tomar la primera noticia que hemos seleccionado el día de hoy y la tomamos del portal del Estímulo.com. Está titulada Fiscalía, autopsias revelan la crueldad del ejército en Barlovento. Se destapa la fiscal general en el señalamiento de clara violación de derechos humanos y aclaremos algo. La violación de derechos humanos se declara en el momento en que un funcionario del Estado genera vulneración de derechos fundamentales a cualquier ciudadano, aun cuando sea de carácter individual o sea como consecuencia de una política. Hay diversas caracterizaciones en ese sentido, pero al final lo curioso es que en el caso venezolano, no solamente en Barlovento, sino en Cariaco, los dos casos se ubican claramente en el marco del desarrollo de una política denominada OLP, Operación para la Liberación del Pueblo, que se había denunciado previamente, que facilitaba la posibilidad de la violación de los derechos humanos y ahora se está ratificando con los hechos concretos que de manera sistemática empieza a ocurrir la violación de derechos humanos por parte de funcionarios tanto de la Guardia Nacional como del Ejército en relación con el aprovechamiento de esta política
para saldar cuentas o para generar abusos que después tienen que acumular otra serie de abusos para poder ser disimulados. Al final, el grave problema es que se utilizan a funcionarios en acciones policiales que no tienen nada que ver con su formación doctrinaria y de principio. El ejército está para hacer guerra y la guerra fundamentalmente gira en torno a las acciones de violencia y de muerte. Difícilmente podría un ejército tener una concepción preventiva en ese sentido, especialmente en el área de seguridad social y de seguridad rural y urbana. Y bueno, y lamentablemente estas son las consecuencias de la aplicación de unas políticas absolutamente erradas en ese sentido. En todo caso, la fiscal, también presionada por el contexto internacional, empieza a generar pronunciamientos importantes y claves que pueden dar pie a entender que hay un profundo distanciamiento entre las instituciones, entre los diversos poderes en relación con la aplicación de determinadas políticas. Y lo que queda claro es que la Organización para la Liberación del Pueblo al final no está teniendo los resultados deseados porque nadie en el país se siente más seguro y por el contrario, cuando llega la OLP, los de a pie, los ciudadanos comunes que viven en nuestras barriadas y en nuestros sectores rurales, lo que piensan es que pueden ser objeto de la vulneración de los derechos humanos y que pueden ser asesinados como consecuencia de cualquier tipo de implicación que tenga el hecho del desarrollo de estas operaciones que se desarrollan sin pareciera ningún tipo de inteligencia previa ni criterio selectivo de la aplicación del mismo. Así que las OLP se convierten lamentablemente en una de las políticas más de fracaso en relación con la búsqueda de superar el problema de la inseguridad en el país y la percepción de inseguridad y la inseguridad de manera objetiva simplemente no ha cambiado en ese sentido. Pasemos a la siguiente información, y la siguiente información la tomamos del área económica desde contrapunto.com. Las 1000 caras del dólar paralelo en Venezuela. Hemos tomado como referencia este estudio hecho por Contrapunto, un poco para sorprendernos en relación con el hecho de que todavía se siga manteniendo y se multipliquen los sistemas de control de cambio en Venezuela. Hoy tenemos en Venezuela un control de cambio a 10, un control de cambio CIMADI, DICOM, no sabemos ni siquiera cómo llamarlo ya, que está alrededor de los 700 bolívares. Está el control de cambio turístico y recientemente incorporado. Están los que los empresarios llaman el dólar malandro. Está el dólar today y está el dólar Cúcuta Instagram. Vaya a saber uno, cualquiera de ustedes, ojalá no se les ocurra, podría entonces crear el dólar Facebook y posteriormente podríamos crear el dólar WhatsApp. En todo caso, lo terrible es que como consecuencia de la ausencia de una política seria, cambiaria, corrijo, no es un problema de política seria, como parte de una política intencionalmente estimuladora de la corrupción de este país. Inevitablemente las deformaciones se generan a partir de la necesidad de beneficiar a algunos, muy pocos, que tienen la posibilidad de acceder a dólares a 10. Imagínense hoy alguien que tenga la posibilidad de acceder a dólares a 10 bolívares y la gran tentación de voltearse y poderlo vender a 4.300. Sé que hay una ley que regula la imposibilidad de estar hablando de esto que todo el mundo habla y que es a gritos. En verdad que me interesa muy poco la posibilidad de la sanción que pueda ser objeto, hablando de las cifras y diciendo que el dólar paralelo está en 4.300 bolívares en este momento, porque en verdad lo que realmente me preocuparía es que el gobierno estuviese atendiendo realmente el problema y detuviera a los responsables de la grave deformación de la economía. Todo esto además tiene causas. Quizás el monto designado por Dollar Today es un exabrupto, pero lo que también es verdad es que inevitablemente en una economía inflacionaria se tiene que generar niveles de devaluación inevitable. Y además el circulante de la masa monetaria, la cantidad de bolívares que hoy existen en la economía, que se sienten inseguros y que quieren cambiarse a bolívares, responde entonces de manera inevitable a una política de la oferta y la demanda. Hoy no hay suficientes dólares en el mercado paralelo para poder cambiar la cantidad de bolívares que se quieren cambiar en dólares y por supuesto entonces se encarece la oferta
de estos dólares y se genera este tipo de fenómenos que hoy estamos viviendo, que al final nos terminan afectando a los ciudadanos humildes, porque termina siendo el marcador de los precios de las cosas que se están permitiendo por parte del gobierno importar en dólar paralelo. Qué cosa tan curiosa, pero al final tan evidente, la intencionalidad de la deformación de la economía para que al final seamos los ciudadanos los que paguemos la crisis de la que no somos responsables, mientras que nuevas élites se siguen enriqueciendo a costilla del acceso a unos dólares preferenciales que cada vez son más escasos. Vamos a la siguiente información y la tomamos del Nacional. Venezuela confía en precios de barril a más de $60 y seguimos con el rentismo petrolero. Nos debemos alegrar como ciudadanos venezolanos de que el barril de petróleo aumente, porque pareciera que por lo menos a nivel de presupuesto vamos a tener un poco más de liquidez. El problema es que nos podríamos alegrar como una alegría de tísico, porque si esos dólares se siguen utilizando para seguir alimentando las mafias de las transacciones cambiarias, por supuesto que nos debemos más bien entristecer, porque al final no vamos a seguir teniendo ni medicamentos ni el abastecimiento necesario que requiere el país para poder vivir medianamente decente, por no decir que tememos que ese aumento del precio del barril de petróleo al final no llegue a la posibilidad de fortalecer los salarios, que es el gran problema que hoy vive el país. Y por último, tenemos una información tomada del estímulo. Lo del hambre es serio, 1/3 de la población pide para comer. Este titular lo hemos tomado un poco para hacer una referencia de algunos aspectos alarmistas que se están desarrollando en este tema. Consideramos efectivamente que hay hambre. Dentro de unas semanas vamos a hacer una presentación desde Visor 360 Consultores sobre el caso de la escasez, el desabastecimiento y también en relación con el asunto del hambre, que tratará de develar un poco efectivamente cuáles son los tenores en relación con estos sentidos también absolutamente alarmistas y cuáles son realmente las prioridades que está estableciendo el venezolano hoy en día y la crisis que realmente se está viviendo en el país. Al regreso analizaremos algunos comentarios desarrollados por Tony Bosa, economista, en relación con la situación cambiaria del país. Ser economía en el gobierno del presidente Maduro debe ser una situación verdaderamente incómoda, y mucho más si tratan de convertirse en asesores y sostenedores de la política del presidente Maduro. Yo no soy de los que dice que el gobierno del presidente Maduro y sus políticas son producto de alguien idiotizado que no sabe de lo que está haciendo. Por el contrario, yo estoy totalmente convencido que el presidente Maduro sabe lo que está haciendo y que el gobierno del presidente Maduro sabe lo que está haciendo. Está generando las condiciones económicas para garantizar que los bonos de PDVSA y de los bonos soberanos se paguen de manera regular a costa incluso del sacrificio de la población venezolana, entre otras cosas. Y que además también el proceso de control de cambio beneficia a una élite que es la que termina sosteniendo al gobierno de Maduro, entre esos, por supuesto, las élites militares. Sin embargo, hay algunos profesionales en el área de la economía, por supuesto yo no soy economista, politólogo y magíster en psicología social, pero últimamente los venezolanos nos hemos convertido inevitablemente en economistas como consecuencia de la necesidad de aprender a sobrevivir en la lidia de todas estas variantes económicas que inventa el gobierno para poder sostenerse en el poder, aún a pesar del sacrificio sobre el cual se sostiene la aplicación de un paquete barnizado de rojo que genera el mayor sacrificio que ha vivido el pueblo en décadas en relación con la situación económica. Vamos a escuchar a uno de estos economistas que tratan de justificar con vericuetos, con artilugios y con afirmaciones poco sustentables y distractoras lo que es la realidad de la economía venezolana. Vamos a escuchar a Tony Bosa. Y entonces ahora por eso está pasando esto. ¿Cómo hacen los médicos? Vamos a ver los síntomas, cómo se da. Comparemos el peso argentino, por ejemplo, el peso argentino, el peso colombiano, el bolívar, vamos a ponerlo rojo rojito, el bolívar. Que es el que tiene mayor valor, porque es el bolívar. El bolívar venezolano y cualquier otra moneda, el real
el real brasileño. Resulta que el dólar ha venido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. En los últimos 10 años, el dólar ha perdido el 83% de su poder de compra. En los últimos 10 años. Eso está suficientemente documentado por muchos estudios. Ahora, si el dólar se debilita, estas monedas se aprecian con respecto al dólar. Todas, no unas y otras, unas sí y otras no. Ahora, una cosa curiosa. Cuando el dólar se fortalece respecto a la economía venezolana, debería fortalecerse con respecto al peso, colombiano. Debería fortalecerse con respecto al peso colombiano, porque es una operación que opera igual para todos. Resulta que pasa lo contrario. El dólar se aprecia con respecto al bolívar y resulta que entonces el peso colombiano, en vez de, como el peso colombiano está en este rango de moneda, que cuando el dólar se aprecia, estas se deprecian, y cuando el dólar se deprecia, estas se aprecian. Es decir, valen más con respecto al otro. Resulta que cuando el bolívar pierde valor con respecto al dólar, el peso, que debería también perder valor, sube de valor. Esto es un absurdo. Y ese absurdo solo se explica porque es un acuerdo que hay entre la élite colombiana que está interesado en producir ficticiamente. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que ellos no hacen referencia al dólar real. Ellos hacen referencia a una sombra del dólar real, que es el dólar paralelo, que no es el dólar real. Es el dólar pirata. El dólar pirata. ¿Ves? Entonces, para hacer estos cálculos, donde el peso se reaprecia mientras que el bolívar se deteriora, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos, que está llegando casi una relación 1 a 1, no se ven en este dólar, se ven en este. Pero este dólar es ficticio, porque este dólar nos hace daño real, pero no tiene una lógica real. ¿Cómo se enfrenta ese dólar ficticio? Es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Es tumbando la página? No creo que sea tan simple. La pregunta que hace el periodista al final tiene una respuesta casi en coro diciendo, por supuesto que no. Ahora bien, esta explicación tan enrevesada por parte de Tony Boza, y discúlpeme, yo no soy economista, Tony Boza, pero solamente a través de la relación de la depreciación de la moneda del dólar en relación con la necesidad de la revalorización del resto de las monedas, sin tomar en cuenta las políticas que desarrolla cada uno de los gobiernos para poder generar la estabilidad de la moneda, como por ejemplo la cantidad de masa monetaria que se permite, se circule en los países en un periodo determinado. Además también las políticas de generación de confianza en el marco de un mundo que lamentablemente se determina la economía en función precisamente del riesgo país. Y si además de eso tomamos en cuenta el hecho de que es un país, como en el caso venezolano, que trata de buscar financiamiento externo de manera permanente sin generar ese tipo de confianza, por supuesto que la economía y la moneda va a estar determinada fundamentalmente en el hecho de ese aspecto de la desconfianza, por cierto, que genera que la masa monetaria en bolívares no tenga confianza en su propia moneda y busque de manera permanente migrar y cambiar al dólar. Y como hay un control de cambio, Tony Boza, son las cosas que no agregas de manera simplista en el análisis, como hay un control de cambio que tiene 7 variantes que hemos mencionado en el segmento pasado, 3 oficiales y 5 variantes, 6 variantes adicionales, 4 variantes adicionales, disculpa. En todo caso, esto genera como consecuencia la aplicación fundamental del principio de la regla de la ley de la oferta y la demanda. Hay muchos bolívares queriéndose transformar en dólares y hay pocos dólares en un mercado paralelo que no responde al control de cambio, porque el Estado no tiene con qué responder a esa demanda y porque el gobierno no genera la confianza en la moneda para poder entonces generar esta situación. Guerra económica. Guerra económica cuando
el país ante el pago de la deuda externa entra en un pre-default y deja de pagar una parte del porcentaje establecido de los bonos y por lo tanto explota en el marco de una gran masa monetaria en la calle, explota además también la posibilidad de caer en este juego perverso del default. Yo no voy a caer en esos detalles. Nosotros estamos planteando desde hace rato que hay que hacer una auditoría a la deuda externa y hay que parar el pago mientras eso se desarrolle. Pero eso es harina de otro costal. Lo que al final está determinando el problema de la creciente, por supuesto con niveles especulativos de dólar today, no hay ninguna duda, es el hecho de que hoy no se confía en nuestra moneda porque hay un gobierno que no genera confianza. Y por lo tanto, estos fenómenos lamentablemente se seguirán sucediendo mientras además no se toma una medida necesaria, y esto lo digo a título personal, que es la necesidad de la unificación cambiaria. Entonces, ¿cómo vamos a seguir justificando este tipo de cosas? Harina va a haber suficiente para que este costal pueda verse desde distintas perspectivas. Y lo seguiremos analizando a través de Visor País en los próximos programas. Un abrazo del tamaño de la patria grande y nos encontramos nuevamente a través de este programa la semana que viene.